Hola a todos, ¿cómo están? Nos volvemos a reencontrar en esta oportunidad para la materia de esterilización 2. Vamos a empezar a repasar unos términos que ya vimos en esterilización 1, ¿sí? De desinfectantes, de antisépticos, la clasificación de desinfectantes y tratar de definir, ¿sí? Que quede bien en claro la diferencia que teníamos entre limpieza, desinfección y esterilización, ¿sí? Y a modo de breve repaso, porque ya lo estuvimos viendo en esterilización 1, la clasificación de Spalding, ¿sí? Que a partir de esta clasificación nosotros podíamos discernir si el producto médico, ¿sí? O el instrumental va a necesitar un proceso de esterilización o de desinfección de alto nivel. Como ustedes bien saben, todos los instrumentales de odontología, ¿sí? Deben esterilizarse, ¿sí? Eso tiene que quedar bien en claro a esta altura de la carrera, ¿sí? Ustedes ya están casi siendo técnicos asistentes dentales, entonces tiene que quedar bien en claro que todo instrumental odontológico se va a esterilizar, ¿sí? Bueno, habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo a la clase. Vamos a comenzar viendo la importancia del proceso de esterilización en lo que es el instrumental odontológico. Como bien sabemos, el proceso de esterilización en el instrumental odontológico va a controlar la transmisión de las enfermedades infectocontagiosas. Una esterilización correcta del instrumental odontológico es fundamental para garantizar una práctica odontológica segura y de calidad. El objetivo principal de todo proceso de esterilización, en nuestro caso el instrumental odontológico, es obtener estos productos médicos, este instrumental estéril, ya que esto va a contribuir a un proceso general de asepsia y de antisepsia en los distintos procedimientos que se realicen, ya sea en una institución sanitaria o en un consultorio odontológico. Ahora vamos a empezar a diferenciar un poquito los términos de desinfectantes y de antisépticos. Un desinfectante va a ser un agente químico que son usados en superficies duras inertes para destruir o inactivar de manera irreversible hongos, bacterias, pero no necesariamente las esporas. Ahora bien, ¿qué es una espora? Una espora va a ser una estructura que contiene material genético de la bacteria y que resiste en largos periodos sin agua y sin nutrientes, en condiciones extremas, ya sea de calor o de frío, ¿sí? La espora es la forma más resistente que se desarrolla en un microorganismo. Entonces, el desinfectante tiene que quedar en claro que es un agente químico que solo se utiliza en lo que es superficies duras inertes, tiene que ser todo superficie que no tenga actividad biológica, ¿sí? Una superficie dura o inerte puede ser un mobiliario, una mesa, el sillón odontológico. Ahora bien, ¿qué es un antiséptico? Un antiséptico también va a ser un agente químico, es una sustancia química que va a inhibir el crecimiento de microorganismos en tejidos vivos de forma no selectiva, sin causar efectos lesivos importantes y que se usan fundamentalmente para disminuir el riesgo de infección en la piel intacta, mucosas y en heridas abiertas, disminuyendo la colonización de la zona. Se usan para eliminar sobre la piel toda la flora residente y transitoria, ¿sí? Un antiséptico es aquel agente químico que se utiliza en un tejido vivo, ¿sí? Un antiséptico que utilizamos mucho en la práctica odontológica es el alcohol en gel, ¿sí? El alcohol al 70 y también clorexidina bucal, ¿sí? Al 0,12% que se utiliza como antiséptico. Y ahora vamos a establecer, ya hablamos de lo que es un desinfectante y un antiséptico, vamos a establecer distintos términos que utilizamos en la práctica que parecen lo mismo pero no lo son, ¿sí? Tenemos el término bacteriostático,
que el término bacterio viene referido a bacteria y estático es algo que queda estático, sin movimiento, ¿sí? Se impide el crecimiento bacteriano. Entonces, cuando hablamos de que un desinfectante o antiséptico es bacteriostático, estamos diciendo que este impide el crecimiento bacteriano. Ahora bien, cuando hablamos de un bactericida, estamos hablando de aquellos que destruyen o matan directamente a la bacteria. El prefijo bacteri es de bacteria y sida el sufijo sida se refiere a muerte, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bactericidas, son aquellos que matan a las bacterias, ¿sí? También vamos a encontrar dentro de distintas bibliografías, por ejemplo, virucidas. En esos casos van a matar virus, ¿sí? Fungicidas, el prefijo fungi se refiere a hongos, sida es muerte, entonces se refiere el fungicida que matan o destruyen hongos. Vamos a empezar a ver que tenemos distintos tipos de desinfectantes, lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Acá es para que a ustedes les queden claro que tenemos 3 tipos de desinfectantes según el nivel de desinfección. Vamos a tener desinfectantes que son de bajo nivel, de mediano y de alto nivel. Más adelante, a medida que avancemos, vamos a ver que los desinfectantes de alto nivel, que son llamados DAN, desinfección de alto nivel, son aquellos que en algún momento se utilizó en la práctica odontológica para desinfectar el instrumental y no recurrir a lo que son las estufas y los autoclaves, ¿sí? Luego, con la evolución, se empezaron a utilizar las estufas y hoy por hoy se está buscando que se elija como opción a comprar autoclaves en todos los consultorios odontológicos, ¿sí? Tenemos autoclaves de mesada que ocupan el mismo espacio de lo que es una estufa, pero un autoclave es mucho más eficiente a la hora de esterilizar un instrumental odontológico que una estufa. Después, a medida que avancemos en la materia, vamos a ir viendo las diferencias y la importancia, y en esterilización 2 seguimos reforzando los conocimientos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de limpiar, de desinfectar y esterilizar, en la jerga podemos confundir todo con todo, ¿sí? Pero nosotros que somos profesionales de la salud tenemos que saber diferenciar que limpieza, desinfección y esterilización no es lo mismo, son términos totalmente distintos, ¿sí? Cuando hablamos de limpieza, hablamos de eliminación de toda suciedad visible y remoción de gérmenes con el uso de agua y jabón o detergentes, ¿sí? Una limpieza es lo que hacemos en nuestro hogar a diario, ¿sí? Removemos lo que son los gérmenes, ya sean microorganismos, bacterias, virus o hongos, con el uso de agua y jabón o bien detergente. Ahora, en el caso de lo que es la desinfección, vamos a tener que en la desinfección vamos a tener que usar agentes químicos llamados desinfectantes para reducir el número de microorganismos a niveles aceptables en superficies limpias, ¿sí? Un agente químico, un desinfectante que usamos a menudo en la práctica hogareña, ¿sí? Y también en un consultorio odontológico es el hipoclorito de sodio o más comúnmente llamado lavandina. Y después tenemos la esterilización, que es un proceso mediante el cual se destruye toda forma de vida de microorganismos, ¿sí? Destruimos toda forma de vida microbiana, o sea, lo que logramos es que no nos queden microorganismos en ese instrumental. Y este proceso de esterilización lo vamos a lograr mediante distintos métodos, y los más utilizados en la práctica odontológica van a ser el método por calor seco o bien llamado estufa, o método por vapor de agua a presión, que lo referimos como autoclaves. Más adelante vamos a ver los distintos métodos y los parámetros que se manejan en los dos métodos y cuando elegimos uno, cuando otro,
y las diferencias exclusivas de cada uno, ¿sí? Las características de cada uno. Como recién les mencioné, desinfección, vamos a destruir una buena parte de lo que es la vida microbiana. Se intentan inhibir los efectos nocivos de los microbios en humanos, ¿sí? Aquellos microorganismos patógenos que afectan la salud del ser humano van a ser destruidos. Ahora, los desinfectantes, como vimos, no todos pueden eliminar las esporas, que es la forma resistente, ¿sí?, del microorganismo. Entonces ahí es cuando jugamos con los niveles, ¿sí?, de los desinfectantes. Cuando vamos a usar un desinfectante de bajo nivel o uno de alto nivel, ¿sí? Claramente un desinfectante de alto nivel no lo vamos a utilizar en la práctica diaria, en la vida cotidiana, ¿sí? Eso se van a utilizar en el ambiente hospitalario. Y esterilización, ahí tenemos el dibujo de un autoclave de mesada. Se va a referir a lo que es destruir, como recién les decía, cualquier tipo de vida microbiana. Un ejemplo de proceso de esterilización se aplicaría en dispositivos médicos o instrumentales quirúrgicos, ¿sí?, como los instrumentales odontológicos que van a ir viendo a lo largo de la carrera. Con la esterilización sí me aseguro que se eliminen las esporas y además lo que logro es reducir, ¿sí?, al máximo el número de microorganismos presentes en ese instrumental. Ahora bien, ustedes se preguntarán cuándo sé que yo tengo que desinfectar y cuándo tengo que esterilizar, ¿sí? ¿Quién me lo define? Y para eso se creó lo que es la clasificación de Spalding, ¿sí? Spalding lo que dijo es, bueno, cuando un producto médico se incluye en tal o cual categoría, voy a desinfectarlo o esterilizarlo, y es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva vamos a comenzar a ver lo que es la clasificación de Spalding. Spalding acá nos marca cuando un material es no crítico, semicrítico y crítico. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada y vamos a considerar un material no crítico cuando está en contacto con piel intacta. Por ejemplo, un manguito de presión sanguínea, ¿sí? En este caso vamos a requerir una desinfección de mediano o de bajo nivel. Ahora bien, cuando consideramos un producto médico, un instrumental de nivel semicrítico, vamos a considerarlo cuando tenga contacto con mucosa intacta, ¿sí? Cuando se encuentre con mucosa intacta, por ejemplo, un endoscopio, un tubo endotraqueal, lo voy a considerar un semicrítico. Para ello, el nivel requerido mínimo de desinfección va a ser la DAN, que es la desinfección de alto nivel. Aunque actualmente, tanto en endoscopios como en tubos endotraqueales, laringoscopios, se utiliza también lo que es la esterilización. Y lo que es nivel crítico es aquel instrumental que está directamente en contacto con lo que es el torrente sanguíneo y con zonas estériles del cuerpo. En esta clasificación vamos a incluir lo que es el instrumental odontológico. Entonces el instrumental odontológico va a estar de nivel crítico, por lo cual el nivel mínimo requerido de desinfección va a ser la esterilización. ¿Qué nos dice Spalding? Que todo instrumental odontológico va a tener que ser esterilizado. En esta diapo volvemos a repasar la clasificación de Spalding, escrito con otras palabras, ¿sí?, donde vemos que el instrumental que se somete a un proceso de esterilización es el instrumental clasificado como crítico y es el que entra en contacto con tejido estéril, sistema vascular o equipamientos a través de los cuales fluye la sangre. Eso es lo que tiene que quedar bien en claro, que el instrumental odontológico entra en la categoría de críticos, por lo cual va a tener que ser esterilizado. Bueno, hemos llegado al final de la clase, hemos repasado distintos términos ya vistos en esterilización 1, hemos vuelto a ver la clasificación de Spalding y ahora vamos a seguir avanzando en la materia.
En esterilización 2 le vamos a dar mucho más hincapié a lo que son los métodos, ¿sí?, de calor seco y calor húmedo, las características, cómo acondicionar y toda aquella circunstancia que hay que tener en cuenta para asegurar que esa esterilización está correctamente hecha. Bueno, nos reencontramos en la próxima clase. Saludos a todos.